Hola, buenos días y muchas gracias por la presentación, Rebeca. Y para dar inicio a este panel voy a tener el honor de presentar a nuestros panelistas. Primero que nada, a Alfredo González. Alfredo es el responsable para Norteamérica, para América Latina del Norte, del sector empresarial y gobierno de Nokia. Previamente en Nokia, Alfredo fue el director de LATAM Norte y Soluciones de Negocios en Ventas para la cuenta global de Telefónica, y antes de unirse a Nokia, ocupó diversos puestos gerenciales en AT&T, Kearney, Accenture, Hewlett Packard y Sopra Steria. Obtuvo una maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y también obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios ICE en la Universidad de Navarra, en España. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Nuestro siguiente panelista es Iván Pelayo. Iván tiene más de 20 años de experiencia profesional con Siemens. En México ha ocupado varios puestos de liderazgo en la compañía, incluyendo automatización, controles y más recientemente la dirección de ventas en México para el sector industrial. En 2016 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de las divisiones de Digital Factory y Process Industries and Drives. Él es ingeniero industrial e ingeniero en sistemas y cuenta con un MBA en la Escuela Europea de Dirección de Negocios en Berlín, en Alemania. Bienvenido, Iván. Ahora tengo el honor de presentar a Elías Masri. Elías es el director general y chairman of the board de GM Motors Latinoamérica. Él tiene más de 30 años de experiencia en una variedad de industrias, comercios y otros servicios. Fue presidente de cadenas minoristas y mayoristas internacionales. También fue fundador de una firma dedicada a consultoría e implementación de TI. Fue fundador de Punto Azul, la cual abarca varias empresas de negocio en temas de metales y otros servicios. Y desde 2006, Elías ha sido o está dirigiendo a la empresa automotriz GM Motors en Latinoamérica, la cual está dedicada al ensamble de vehículos comerciales y de pasajeros, con el reciente lanzamiento de la marca Jack y FAO en México. Bienvenido, Elías. Y finalmente nuestro último panelista es Luis Aguirre. Él es el presidente del INDEX Nacional. Luis tiene 18 años de experiencia en el sector de exportación. Además de ser presidente del INDEX, también es vicepresidente de Logística y Relaciones Gubernamentales en Sanmina, México, una compañía de tecnología especializada en el diseño end-to-end de manufactura y soluciones de logística para OEMs, principalmente en industrias de telecomunicaciones, computación, medicina, automotriz, aeroespacial y de defensa. Tiene una licenciatura de Comercio Internacional en la Universidad de Guadalajara y una maestría de Negocios Internacionales en ITESO y un posgrado en Gestión Empresarial Superior en el IPADE. Bienvenido. Gracias. Bueno, y antes de arrancar con el panel, digamos, y con algunas preguntas específicas que tenemos para los panelistas, lo que me gustaría, para beneficio de todos, es tener un contexto general de hacia dónde quiere ir este panel, ¿no? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo tecnológico a nivel internacional ha venido creciendo de manera exponencial. La industria manufacturera a nivel internacional está viendo cómo van cambiando las cosas. Hay tecnologías exponenciales que actualmente, digamos, están cambiando la forma en la que se fabrica un producto. Y como ejemplo de ello tenemos el famoso concepto del Internet de las cosas o la sensorización, que lo que hemos visto aquí en los últimos años es que el costo de los sensores se ha venido disminuyendo de una manera impresionante, que ha hecho que las compañías tengan la habilidad de colocar sensores prácticamente en todo, ¿no? Y desde el punto de vista de una compañía manufacturera, pues puede colocar sensores desde los mismos productos como dentro de la propia maquinaria que fabrica un artículo, ¿no? Tenemos los famosos conceptos del Internet, o más bien de la interfase de las cosas, donde manejamos conceptos de realidad virtual y de realidad aumentada, que también ayudan mucho en los procesos de fabricación en varias compañías. Se pueden hacer modelos para que los empleados puedan ir desarrollando sus habilidades prácticamente de una manera virtual, de tal forma de que cuando llegan a la línea de producción no tengan mayor complicación y puedan desarrollar realmente artículos de alta calidad a costos obviamente menores.
Tenemos el concepto de robótica, que también es un tema que ha venido decreciendo el costo de la robótica en los últimos años de manera importante, y sobre todo el tamaño de los robots y la forma en la que los robots van incursionando, digamos, o trabajando en las compañías. Ya tenemos el famoso concepto de los robots colaborativos, donde hay robots que prácticamente codo con robot están trabajando en una línea de producción de manera integral. Tenemos el concepto de materiales avanzados, que esto también está haciendo que la industria vaya cambiando. Cada vez hay materiales nuevos, más ligeros, de mayor resistencia, que esto hace que los productos y en general la forma en la que una compañía fabrica un producto lo vaya cambiando y vaya buscando o vaya cambiando el concepto de un producto más bien hacia una solución, ¿no? Cómo con una solución puede satisfacer la necesidad de un cliente. Y finalmente, para terminar con ese tema de las tecnologías exponenciales, tenemos el concepto de impresión 3D y de analíticos avanzados, ¿no? Todos estos temas que estamos viendo, lo que vemos de entrada es que generan datos que se tienen que analizar, que se tienen que evaluar y que de alguna forma las compañías tienen que integrar, digamos, en sus procesos, de tal forma que puedan sacar beneficio a todo esto, ¿no? Y viendo así este concepto, pues tenemos el famoso concepto que integra muchos de estos conceptos, que es el concepto de manufactura 4.0. Este concepto de manufactura 4.0, como ustedes saben, llegó para quedarse. De hecho, hace un par de semanas en la Feria Internacional de Hannover, donde México fue el país estelar invitado para este evento, pues precisamente vieron muchos de estos conceptos, participaron más de 100 compañías mexicanas que hablaron sobre qué es lo que están haciendo el empresariado mexicano para tratar de incorporar estas tecnologías y de alguna forma tomar beneficio de estos nuevos conceptos en la industria manufacturera nacional. Tenemos algunas industrias, digamos, de punto, algunos sectores como el sector automotriz, que es uno de los sectores estrellas, digamos, dentro de la industria manufacturera mexicana. Sin embargo, esto no solo se enfoca en ese sector, realmente el resto de los sectores manufactureros tienen mucho que hacer en estos conceptos. Y sin más preámbulo, voy a pasar aquí con los panelistas para iniciar con las preguntas. Bueno, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros. Y digamos que como primera pregunta que me gustaría que todos ustedes reflexionaran como panelistas y sobre todo que nos comenten a toda la audiencia desde la perspectiva de la experiencia que han tenido tanto en sus compañías como fuera de ellas, el cómo ven este concepto, ¿no? Cómo México puede transformar su industria manufacturera actual, que yo les podría decir que es una industria manufacturera digamos, de calidad mundial. O sea, México está considerado como uno de los principales países manufactureros por excelencia. Hay un índice de competitividad internacional que menciona que México es el 8º lugar a nivel mundial en temas de manufactura. Sin embargo, estos conceptos de tecnologías exponenciales y de tecnologías digitales, manufactura 4.0, tenemos que ir hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo México puede transicionar hacia estos conceptos? Y si gustan, me gustaría empezar primero con Alfredo, aprovechando que está a mi lado derecho. Buenos días, muchas gracias México Business Forum por la invitación a este evento. Pues yo creo que lo primordial, por donde hay que empezar, es que los directivos de las empresas mexicanas y también los dirigentes de gobiernos tomen conciencia de que estas disrupciones tecnológicas que has mencionado, junto con la conectividad, la banda ancha ultra rápida, la movilidad, el estar siempre conectado, pues está transformando la manera de la que estamos viviendo y está mejorando la vida de las personas. Esto es un aspecto importante. Otro aspecto muy relevante, como tú también has mencionado, es que los datos, la información que estaba antes existía en objetos, en sensores, en dispositivos, estaba más inaccesible. Esa información tiene un potencial enorme, ahora que los costes de la consecución de la información y de su tratamiento tienen un valor incalculable para resolver problemas hasta ahora de difícil solución. Y por último, que el centro de este nuevo entorno digital son los individuos que pasan a disfrutar de estos beneficios. Por lo tanto, lo que creo yo que las empresas y los gobiernos deben hacer es tomar esto en cuenta y poner en práctica
en base a la experiencia que tenemos, hemos hecho algunos análisis de nuestros sectores principales con los que trabajamos, poner en práctica un conjunto de estrategias coordinadas para transformar sus propias empresas, básicamente en 3 dimensiones. Una es organizativa. Las empresas tienen que acometer la transformación digital interna, tienen que desarrollar el empleado digital, capturar el talento adecuado para desarrollar estas iniciativas. Obviamente también es relevante el integrar la cadena de valor, tener canales de acceso a los clientes y a los proveedores para tener una provisión de servicios y de productos más directa. El segundo aspecto tiene que ver con la tecnología. Hay que decidir en qué aspecto del ecosistema en el que nos encontramos nuestra compañía va a innovar, y eso significa pues, crear algunas plataformas para hacerlo, significa también decidir qué cosas haremos nosotros y qué cosas dejamos a los demás que hagan por nosotros. Nadie puede liderar un entorno digital desarrollando todos los componentes. Y por último, yo creo que dentro de este aspecto de la tecnología, a veces hay que decidir qué aceleradores nosotros queremos poner en marcha, incubando dentro de la empresa o fuera áreas de conocimiento. Primero organización, segundo tecnología y por último el mercado. El reto que tenemos todas las empresas en el mundo digital es monetizar las inversiones, monetizar el trabajo que desarrollamos. Por lo tanto, es esencial poner en marcha planes para generar nuevos ingresos del mundo digital. Eso es, en base a nuestra experiencia, lo que recomendamos, ¿no? Ok, muchas gracias, Alfredo. Iván, desde el punto de vista de una compañía que es conocida como 100% involucrada en temas tecnológicos, de hecho, tú eres responsable del concepto de Digital Factory en Siemens. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que México debe transicionar estos conceptos? Muchas gracias, Manuel, y primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí, primero es entender los conceptos. Es decir, hoy hay mucha información en muchos medios de comunicación, medios digitales, conferencias, etcétera, pero es importante comprender los conceptos y aplicarlos y sobre todo pues perder el miedo a estos conceptos. En México el 16% del Producto Interno Bruto es generado por la manufactura. Y sabemos que la mayoría de las empresas, casi el 98-99% de las empresas en México son pequeñas y medianas. Es decir, a veces las empresas grandes sabemos que estos conceptos vienen por entendido, pero la pequeña y mediana empresa es la que sufre porque a veces no tiene la información necesaria, no tiene los conocimientos, no tiene la asesoría adecuada. Y entonces primero considero que lo importante es entenderlo, perder el miedo. Cuando nosotros hablamos de todas estas tecnologías o todas estas conceptos que tú mencionaste, como el Internet de las Cosas, el Big Data, la manufactura aditiva, la impresión 3D, etcétera, etcétera, bueno, pues todos estos nos llevan a lo que, como bien mencionaste, finalmente conocemos como Industria 4.0. Pero si nosotros vemos hoy cómo ha avanzado la tecnología, si hablamos de cuando fue la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta, vemos que hay un patrón. La primera revolución industrial se caracterizó porque algo llegó hacia los procesos de manufactura y fue adaptado, fue aceptado, que fue la inclusión de la máquina de vapor. Para la segunda revolución industrial, lo que hubo no fue una herramienta, sino una idea, un proceso, una innovación más de concepto, que fue la producción en serie. Es decir, la electricidad ya era parte, pero llega una idea que es la producción en serie. Después, para la tercera revolución industrial, viene la inclusión del PLC, del controlador lógico programable, perdón. Y ahí entonces tenemos otra vez un componente que entra a la industria manufacturera que hace esa disrupción. Cuando hablamos de Industria 4.0 estamos hablando de que un concepto que ya existe,
que es el Internet de las cosas, que todos tenemos en nuestros dispositivos, que todos tenemos muchos datos, que todos tenemos muchas herramientas de digitalización que utilizamos al día a día, llegan al sector manufacturero. Entonces, es algo que ya existe y está en nosotros aceptar. Nosotros aquí hacemos mucho hincapié en que tenemos que conocer las tecnologías, tenemos que saber en qué procesos de nuestra organización pueden penetrar y sobre todo no decir mañana voy a hacer 100% digital, sino decir mañana voy a empezar con este proceso y voy a ir teniendo cuidado de ir acercando todo mi proceso hacia la digitalización y no pensar hacerlo todo de una vez. Ok, muy claro, Iván, muchas gracias. Elías, desde el punto de vista de la industria automotriz, ¿no? Platicábamos hace un momento que la industria automotriz en México es una de las anclas de la industria manufacturera y también es donde estamos viendo que muchas compañías están haciendo inversiones interesantes en estos conceptos, ¿no? Tú como director general de una compañía que se dedica a este tipo de conceptos, perdón, más mexicana, bueno, que ese es un tema importante. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Qué es lo que están viendo, digamos, hacia estos cambios? Mira, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, el tema de automatización industrial, creo que aquí tenemos panelistas expertos. Yo voy a hablar más en la parte empresa. No, adelante. Y yo creo que es bien importante mencionar que hoy día el mercado compra experiencias, no compra productos. Entonces, si nos basamos en que producimos productos, vamos a no vender. Es correcto. Entonces, todo esto nos ha llevado a que la experiencia de hoy de lograr tener una penetración, una automatización, un concepto, creo que lo hemos ubicado mucho en el tema de que todo aquello que se pueda automatizar debe ser automatizado, pero creo que va a tomar muchísimo valor aquellas cosas que no son automatizables. Y me refiero mucho a la humanización. O sea, la humanización, podríamos pensar que el mundo tecnológico está cambiando hacia la parte robótica, en donde la persona cada vez va a ser más inhumana, donde cada vez vamos a tener menos contacto, y yo creo que ha sido al revés. Y tomando, por ejemplo, el ejemplo que ponía Iván sobre la producción en serie en principios de siglo por Ford, y caminando por todo eso, pues la gente lo que quería hacer es un producto de aquella instalación en serie, y quiero ser parte de eso. Y por supuesto podía yo escoger cualquier color siempre y cuando sea negro, ¿no? Y ir migrando hasta mediados del siglo, donde Toyota cambia el concepto de fabricación y lo convierte, digamos, el Kaizen, el Toyotation, etcétera, y genera la primera vez que una fábrica oye al consumidor y trata de generar diferentes procesos industriales para satisfacer ese consumidor que está buscando algo distinto. Y hoy vamos hacia lo que hoy tenemos, y hoy si podemos lograr tener las costuras del asiento como lo hacía la abuela, con una seña de máquina de coser, y si podríamos sacar un coche con el nombre de la persona le daría muchísimo valor. Claro. Entonces, creo que este concepto de humanización que se está generando, lejos de verlo a la inversa, creo que es lo que la tendencia va. Digo, ayer anunció Google el Google Assistant, y el Google Assistant ahora resulta que es una persona con la que uno va a platicar y tiene expresiones que puede uno discutir con ella, puede ella hablar por nosotros a pedir una cita. Entonces, toda esta parte de la parte industrial se está girando hacia tratar de hacerlo más humano. Yo creo que otro de los grandes conceptos será la marca. O sea, una fábrica industrial que no tenga marca, no genere un valor agregado, difícilmente va a haber, digamos, los recursos para automatizar la planta. Porque la marca es lo que le da un valor agregado. Creo que en México hemos hecho una chamba todavía incipiente en el tema de marcas. Creo que el tema hecho en México es un tema contundente. Nosotros, por ejemplo, en la estrategia que tenemos con la marca Jack, lo que hicimos fue 4 sellos que contestan preguntas antes de que no las hagan, ¿no? Y uno de ellos es el hecho en México, otro de ellos es los 5 años de garantía, etcétera. O sea, estamos buscando contestar aquellas dudas que el consumidor va a tener, porque si no generamos marca difícilmente vamos a poder generar rentabilidad,
para automatizar esas plantas, ¿no? Entonces, básicamente, yo te diría que en esos dos conceptos, y uno más que mencionaba Alfredo, es el tema de la cadena de valor. Sí. Hoy día, si no contribuimos cada uno con lo que nos toca, y entendemos qué es lo que somos buenos, es muy difícil que el producto final llegue al usuario final de una manera adecuada. Y por el otro lado da una fortaleza increíble, o sea, nosotros ensamblamos, pero hay un fabricante atrás, después está el ensamble, hay una red de distribuidores locales y llegamos hasta la persona que atiende al usuario final, que probablemente nosotros ni la conocemos, claro, pero de alguna forma es una cadena que puede llevar valor al usuario final, que finalmente es el que paga todo este proceso, ¿no? Entonces, yo te diría que faltaría un factor transversal a todos estos conceptos que se llama educación. Claro. Y yo creo que eso es un concepto que hemos desvalorizado. Hoy la educación no es un fin, o sea, todos hemos vivido el tema de lograr que nuestro hijo vaya a la universidad. Hoy pues tendría que ir a la universidad para lograr lo que quiere, porque no es un tema de fin, sino es un tema de medio. Y yo creo que no nada más la inversión de los países en educación, sino el tipo de educación. Claro. O sea, el generar la cultura del empleo contra el empleador, el generar la cultura de ser parte de una cadena de valor, de ser emprendedor contra el tema de ser empleado por una empresa que ya existe, etcétera. Yo creo que es todo un tema de conceptos y de ideología. Ok, muchas gracias, Elías. Luis, como bien platicaba Iván hace un momento, es de todos conocidos que la industria manufacturera en México está basada en las pequeñas y en las medianas empresas. Y adicional a este concepto, también es de todos conocidos que la mayor base de la industria manufacturera en México está pensada hacia temas de exportación, ¿no? Desde tu óptica, digamos, como responsable del INVEX, que agrega o que congrega a mucho de la industria exportadora y maquiladora en México, ¿cómo ves estos conceptos? O sea, ¿cuál sería tu recomendación a este tipo de compañías en relación con la incorporación de estos conceptos? Muy buenos días, gracias Manuel. Un saludo con mucho aprecio a todo el auditorio que nos está acompañando aquí. Muchas gracias por la invitación a México Business Forum esta mañana para el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación que me honro en presidir. Pues es un honor estar aquí con mis compañeros Iván, Elías y también con Alfredo. Y bueno, me gustaría antes de poder contextualizar un poco del reto a tu pregunta, de cómo podemos transformar, ir llevando esta industria manufacturera nacional hacia la nueva era digital en México y con la que estamos compitiendo a nivel mundial, me gustaría poder dar un poco más de preámbulo lo que representa las empresas con programa IMEX en México, que representa este Consejo Nacional, y cuál es el peso económico que genera esta industria. A pesar de que somos menos de 6,000 empresas con programa IMEX a nivel nacional, esto representa menos del 1% de las unidades económicas, de acuerdo al INEGI. Esta industria, como bien señalas, está generando hoy en día 3 millones de empleos directos. Atiende a 12 sectores industriales diferentes. Es una gran riqueza que tiene y diversidad el poder conjuntar un programa de fomento que fuera impulsado en 1965 por mexicanos de la frontera norte, después de que concluye el programa Bracero en Estados Unidos y que nos regresan a todos los jornaleros a la frontera, pues cómo le dábamos trabajo y cómo le brindábamos una oportunidad de desarrollo a esa gente que se quedó en la frontera esperando poder volver a reingresar a Estados Unidos o que se reactivara este programa Bracero. Así es como nace esta industria de manufactura de exportación con ese vocacionamiento de promoción. Y quiero hacer esta comparación con lo que bien señalaba Iván, el tema de las diferentes revoluciones industriales que ha vivido la humanidad, con las diferentes 4 generaciones que tenemos hoy de este programa incipiente que naciera en el 65 como para brindar solamente empleo a estas personas que tenían, pues muchos de ellos eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. ¿Cómo empezamos a hacer un proceso de ensamble muy simple? Ahora en esta 4ª generación que estamos viviendo en el siglo XXI, que
¿qué está generando esta industria manufacturera de exportación? Es responsable prácticamente del 60% de las exportaciones totales del país. Ese es el peso del sector, genera 3 millones de empleos directos y 7 millones de empleos indirectos. Con los puros 3 millones de empleos directos, representa casi el 20% del total de los asegurados en el Seguro Social. Es una industria formal que además paga un 30% más en promedio del sector manufacturero no exportador, y que ese 60% de las exportaciones pues es una cantidad nada despreciable de casi 240,000 millones de dólares el año pasado, que está generando unas divisas o un superávit comercial en ese sector. El año pasado dejamos de divisas netas en el país poco más de 62,600 millones de dólares. Esto a lo mejor son números o son cifras que de entrada no nos llaman mucho la atención, pero este superávit comercial que genera esta industria mexicana de exportación a través de 5,000, 6,000 empresas, 6,157 para ser exactas, pues ese superávit es casi 3 veces la derrama económica que generó todo el turismo el año pasado. Poco más de 2 veces de toda la inversión extranjera directa que atrajimos el año pasado en nuestro país, y poco más de 2 veces de todas las remesas que nuestros connacionales nos mandaron en todo el 2017. Esa es la riqueza y la generación de riqueza que tiene hoy en día esta industria. Y si bien es cierto que somos pocas empresas, yo quiero comparar esta cuarta revolución industrial y esta transición de la industria manufacturera original a la era digital con las generaciones que hemos venido teniendo en lo largo de estos más de 53 años del programa IMEX. Y efectivamente, la industria manufacturera en México tiene una amplia variación en su nivel de tecnología. Si bien es cierto, también podemos encontrar en nuestra industria nacional y en nuestra industria de exportación todavía procesos de manufactura muy manuales. También es cierto que podemos encontrar, y no tengo la menor duda porque yo he estado ahí, la evolución que ha tenido la implementación de esta cuarta revolución industrial en la era digital en muchas de nuestras plantas, inclusive algunas de ustedes aquí presentes, en donde hemos estado en los centros de innovación, diseño, de investigación, de desarrollo, de procesos de posmanufactura, de posventa. Y yo creo que el gran reto que hoy tenemos es de poder entender, y aquí varios de mis compañeros lo comentaban, es donde hoy más que nunca debemos de poner en el centro de nuestro ejercicio al consumidor final, ya sea nacional o en el extranjero. Debemos de entender también que debemos de hacer un uso más eficiente, o la implementación, si estamos hablando de pymes, y que más adelante me gustaría hablar de los proyectos y de las acciones que hemos venido realizando en los últimos 6, 7 años para el tema del desarrollo de la industria, de la proveeduría en industria nacional, pero el tema del sistema de ERP, por ejemplo, de la eficiencia del supply chain, de poder llevar un proceso de manufactura simple a procesos de automatización, siempre y cuando lo permita la economía de escala en costos y beneficios. Y que esto implica también para las pymes y para la industria nacional aspectos de financiamiento, de inversión, del reto que tenemos enormemente. Yo hablaba de 3 millones de personas que hoy en día empleamos en las empresas con programa IMEX en el país, y que tenemos que estar generando, y así lo hemos estado haciendo, programas de conversión a estas nuevas tecnologías, a este uso más eficiente de tecnología aplicada, a este uso más eficiente de poder interpretar cuáles son la customización de nuestros clientes, de nuestros consumidores en sus procesos de diseño, como bien señalaba aquí previamente Elías en la parte de automotriz, pero no solamente en el sector automotriz, en cada una de las cosas. Hoy podemos diseñar directamente en una página de internet qué capacidades y qué habilidades queremos que tenga nuestro teléfono celular, nuestra tablet, nuestra computadora, etcétera, ¿no? Ok, Luis.
Si quieres, aquí lo voy a cortar un poquito para seguir con el resto de las preguntas. Creo que fuiste muy completo con los comentarios. Y digo, recapitulando un poco algunos de los comentarios que hicieron, ahora sí que todos ustedes en esta primera intervención, digo, retomo algunas frases para, digamos, para tomarlas en consideración hacia la siguiente pregunta. Un tema que platicaron algunos de ustedes es el tema de educación, ¿no? Es algo que preocupa, digamos, a las empresas, el qué tan capacitada está nuestra gente que está saliendo de las universidades en estos conceptos, ¿no? Qué tan preparados estamos hacia eso, ¿no? Otro concepto que retomé de los comentarios de ustedes es el tema de talento, que va relacionado. Hablábamos también de cómo integrar la cadena de valor, cómo mejorar los procesos productivos de esta cadena. Y tomando en cuenta estas ideas, lo que me gustaría preguntarles, y les dejo la pregunta abierta ya para no ir con cada uno de ustedes, es ¿cuáles consideran que son las responsabilidades que tienen los sectores público y privado en estos conceptos? ¿Cómo pueden ser estos sectores detonadores de este tipo de tecnologías en una base de empresas mexicanas que ya lo platicamos, principalmente está basada en la pequeña y mediana empresa? Lo dejo abierto, no sé quién quiera arrancar. A ver, yo quisiera aprovechar para dar un ejemplo, ¿no? Porque tenemos la manufactura, por ejemplo, en China, en el sector automotriz, por supuesto, está compuesta por 4 procesos. Hay 4 procesos mismos que empiezan, digamos, en el estampado, que es cuando llega una lámina y se convierte en una puerta o todos los componentes de la carrocería. Luego pasa a hacer la pintura, bueno, más bien el soldado, luego pasa la pintura y luego pasa el ensamble. Lo interesante es que los 3 primeros procesos antes del ensamble, probablemente, bueno, en el caso de Jack, que fue recientemente nuestra visita, son 140 robots y 40 personas. Entonces, lo que es automatizable creo que es lo que el entrenamiento de la gente o la educación podría ser un efecto, a lo mejor no de gran impacto. Lo que creo que se convierte en algo trascendente para las empresas es la educación en donde se interrelacionan ya, por ejemplo, en el ensamble, que es lo que hacemos aquí en México, ya son materiales distintos, ya implica mano de obra, ya implica la habilidad del técnico para poder saber los torques, etcétera. Y ahí es donde hemos tenido relaciones muy directas con universidades. Yo creo que si la industria está cerca de la universidad y la universidad ve como su objetivo no tanto el educar a una persona que salga y luego de que salga de la universidad empiece su gira en las empresas, sino que esa universidad tenga la relación con las empresas y la gente que está en la universidad empiece a trabajar, empiece a sensibilizarse dentro de la línea de ensamble y las universidades estén dando las materias y las técnicas actuales para lograr las necesidades que tienen las empresas. Okay. Ahora, eso estamos hablando a nivel básico, pero lo que más importa, creo yo, y es donde quiero redundar, es el tema de poder llevar la medición y llevar también a aprovechar ese talento de la gente que es innato. La imaginación no se va a poder enseñar en la universidad, en la educación, tampoco la creatividad, y son cosas que México tiene un valor agregado bien importante. O sea, nosotros hemos encontrado talento extraordinario cuando se le permite a la gente expresarse y ser parte de ese proceso. Y uno de los últimos comentarios es la redistribución de las empresas relacionado al personal. Hoy día el pensar tener a la mayor cantidad de gente en los procesos productivos, la verdad es que creo que comparado con empresas ya coreanas o chinas o inclusive japonesas, hoy el Centro de Desarrollo y Investigación de Jack, por ejemplo, pues se ubica en Italia, en Japón y en China y tiene 6,000 personas. Entonces, ya no está la gente en las fábricas, ya no está en los procesos. Okay. Hoy está en centros de investigación y desarrollo generando innovación para que las marcas puedan generar la diferencia. Ok, muchas gracias, Elías. Y digo, tomando un poco los conceptos que manejas, creo que es claro para todos que la industria debe de fomentar este tipo de interrelación con las universidades de tal forma de que se genere, digamos, mejor capital humano, ¿no? Para el resto de los panelistas, ¿ustedes qué piensan en relación con el papel del gobierno, ¿no? ¿Cómo puede el gobierno promover o apoyar este tipo de
de conceptos. Sí, si me permites, yo creo que en principio necesitamos tener una iniciativa de país, pero una iniciativa de país única. Creo que es una buena práctica que hemos observado en otras partes del mundo. Siento que por el momento estamos un poco divididos. Hay iniciativas, por ejemplo, en Nuevo León, hay otras iniciativas en otros estados. Siento que lo importante es tener una iniciativa. Alemania tiene una iniciativa, Estados Unidos tiene una iniciativa, China tiene una iniciativa y un objetivo. Entonces, creo que debemos de consolidar. Ya hay algo importante en lo cual estamos participando como Siemens. Hay una mesa, Alianza 4.0, Alianza México 4.0, pero creo que debemos de permearlo hacia todos, ¿no? Hace rato mencionabas el tema del empleo. Tenemos que trabajar en políticas públicas que incentiven la inversión de la pequeña y mediana empresa. Tenemos que trabajar con la universidad. Siempre en los foros surge la pregunta, bueno, es que el tema de digitalización, industria 4.0 va a desplazar empleos, ¿no? Y yo pues normalmente contesto, o sea, es la cuarta revolución industrial. La primera lo hizo, la segunda, la tercera y la cuarta lo va a hacer, pero no es desplazar como tal, porque el empleo sigue. Simplemente tenemos que cambiar las características de los trabajadores. La mano de obra tiene que tener una preparación diferente y, como lo decía Elías, totalmente de acuerdo, tiene que venir desde la universidad, o algo que tenemos muy devaluado en México, desafortunadamente creo yo, son las carreras técnicas. Hoy tenemos programas en Siemens para el fortalecimiento de la educación dual. El estudiante debe trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero ese trabajo debe de ser, primero, retribuido, y dos, tiene que contar para su preparación académica. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener una base, pero esto tiene que, el gobierno con políticas públicas tiene que tomar el liderazgo para mover todo esto hacia donde queremos ir. Yo creo que ya hay una buena idea, yo creo que ya se están haciendo cosas, falta mucho por hacer, pero para mí lo importante es tener una sola iniciativa de país. Ok, muchas gracias, Iván. Tratando de complementar esta idea, tenemos el tema de investigación y desarrollo, ¿no? Mucho del tema de investigación y desarrollo estriba en el talento humano, estriba también precisamente en los beneficios o en el soporte que pueda dar el sector público en este aspecto. ¿Ustedes qué piensan en relación con esto? ¿Creen que México realmente se pueda convertir en algún momento en una potencia de innovación y de desarrollo de investigación y tecnología? Bueno, es una buena pregunta que puedo ligar con la anterior y voy a hacerlo, ¿no? A la hora de reconocer el trabajo que ha desarrollado México en los últimos años en poner las bases de una economía digital, yo soy positivo. Yo creo que la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión lo que va a permitir es que en una cobertura mucho más amplia tengamos más opciones de conectividad de banda ancha celular, y esto tiene un impacto increíble en lo que van a poder hacer los individuos y las empresas. Eso yo creo que es muy positivo. También quiero mencionar un estudio que encargó Nokia hace 1 año y medio a Máquina Research, en el que pedimos que estudiaran experiencias y aprendizajes en 22 ciudades que nosotros elegimos para entender cómo ha sido el viaje de estas ciudades hacia una ciudad inteligente. Las ciudades que se incorporaron a este estudio pues fueron Auckland, Bangkok, Barcelona, Berlín, Bogotá, Cleveland, Delhi, en fin, Nueva York, San Francisco, San Paulo, 22. Entre ellas Ciudad de México, y estudiaron 3 dimensiones de lo que sería la innovación en ciudades inteligentes. Una es la propia inteligencia de las ciudades, otra tenía que ver con las capacidades de seguridad ciudadana, seguridad pública, y otra la sustentabilidad. Los resultados han sido muy positivos para nuestra ciudad. Realmente, en el aspecto más relevante, y ustedes conocen el proyecto de México Ciudad Segura, México se encuentra, junto con Nueva York, como número 1 en establecer mecanismos y medios para hacer la ciudad más segura, con independencia que no estamos al mismo nivel de criminalidad, obviamente. También en el tema de sustentabilidad, México se encuentra en la número 7 de estas 22 ciudades con otras 3. Si ponderáramos estas 3 dimensiones de la misma manera,
México está posicionada como la número 3, después de Nueva York, de Barcelona, y al mismo nivel que San Francisco. Por lo tanto, son lecturas positivas de lo que estamos haciendo en México. Quizás quedan por trabajar desde el punto de vista de gobierno la privacidad, los derechos de autor, en fin, algunos conceptos relacionados a la información de los individuos, que es una tarea pendiente de muchos gobiernos a nivel mundial. En el tema de I+D tengo que comentar que nosotros estamos en el mismo centro de la transformación. Nokia invierte un 22% de su facturación anual en I+D. No nos queda de otra. El talento, como bien hemos hablado, ahora mismo está distribuido a lo largo de todo y ancho de todo el mundo. Antes se innovaba solo en Finlandia, ¿verdad? Después de la adquisición de Alcatel-Lucent, pues también tenemos los Bell Labs, etcétera. Ahora mismo estamos haciendo innovaciones en Shanghai Bells, en China, en la India. En fin, el tema de innovación, lo importante en la innovación es que tengamos los medios y la voluntad organizativa de que eso pase. Y así estamos trabajando. Muchas gracias, Alfredo. Ahora sí que en atención al tiempo que nos queda en el panel, voy a arrancar con algunas de las preguntas del auditorio. Y voy a empezar contigo, Luis, para que seas el primero que arranque con el tema de las preguntas. La primera menciona: ¿en qué situación se encuentra la maquila tradicional mexicana respecto a la implantación de nuevas tecnologías y la industria 4.0? ¿Cuál crees que es el estado actual en la que nos encontramos? Yo hablaba de que en las empresas con programa IMEX, que representa la industria manufactura de exportación, representa 14 sectores industriales. Y bueno, dentro de ellos pues vamos a encontrar todavía procesos manuales, porque así lo requiere el proceso, pero también procedimientos ya de manufactura muy avanzada, no solamente en la parte del sector automotriz o espacial, médico, inclusive de metal mecánico y electromecánico, que tiene mucho que ver con la parte del sector automotriz, autopartes y de aeroespacial también. Y yo creo que esa parte yo la complementaría, si me permites, el tema que hay 4 puntos en los cuales debemos de seguir colaborando como sector privado con el sector público. Ya hablaban aquí en la parte del desarrollo del talento, no solamente desde las empresas, los programas o las políticas públicas que hay para poder ayudar en esa reconversión del talento que ya tenemos en las empresas y llevarlas a esos nuevos retos. Hablábamos también de la parte de la conectividad y la vinculación con las universidades y con los centros tecnológicos para que el programa, el modelo dual o lo que llamamos también la última milla, son ejemplos claros de cómo tenemos que ya estar generando ese tipo de transferencia de conocimiento y de aplicación del conocimiento, y que lo estamos haciendo en las empresas con programa IMEX. Hay que modificar, y hemos hecho algunas propuestas, programas federales como es el programa de Bécate, que es un buen programa para darle oportunidad a personas que no tienen empleo. Sin embargo, hay algunas restricciones que tenemos que adecuar con el tema de darlos de alta antes de poder ingresar a las empresas en el seguro social, que ahí hay una limitante en ese programa. Y yo creo que también una parte para poder impulsar más generación de patentes, porque creo que talento sí tenemos, invención, innovación. Yo soy de Jalisco y ahí yo veo constantemente cómo los chavos en los hackatones, en la parte de ciudad creativa digital, en los temas que hacen de Campus Party, de Talentland, etcétera, hay un montón de ideas innovadoras, pero que necesita que se les apoye, se les impulse con el tema de financiamientos o la parte de semillas de inversión, para que puedan llevar a cabo sus ideas y poderlas traducir en productos y servicios que generen rentabilidad. Y yo creo que ese es el gran reto de poder generar una política pública que impulse de principio a fin esas buenas ideas, esas buenas propuestas, que las materialice en procesos de manufactura atractivo, que lo puedan transformar, y que al final de cuentas pues el gran reto de la cuarta revolución industrial es cómo generamos mejor sustentabilidad económica y ambiental en el mundo. Ok, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta para Elías.
que está relacionado con tema automotriz. Entonces me parece que tú eres ahora sí que el ideal para contestarla. Y básicamente lo que dice es que Tesla, el fabricante de autos eléctricos, que es muy conocido por todos, ha tenido muchos problemas relacionados con los temas de sobreautomatización de sus procesos. Y aquí la pregunta va enfocada a dónde deberíamos de trazar esa línea entre utilizar robots y utilizar humanos en los procesos productivos, y cuál esperas que sea el movimiento de esa línea en el futuro cercano. Mira, es una buena pregunta y es un buen ejemplo. Yo te diría, y regresando a mi intervención inicial, sí hay cosas que tenemos que aceptar, y yo creo que la siguiente época, a lo mejor la quinta revolución industrial, vamos a terminar con el término humanización. Y lo quería recalcar porque de alguna forma sí existe la tecnología, pero la tecnología debe ser una herramienta, no debe ser el fin. Y yo creo que de alguna forma el hacer procesos productivos que se sobreautomaticen solamente por decir que están automatizados, lo que hace es, primero, inhibe talento, y segundo, sustituye funciones humanas que no van a ser sustituibles. Entonces, yo creo que el caso de Tesla, y también platicábamos del rol de los estados, de los gobiernos, hoy día en nuestro caso estamos fabricando junto con la CECITI en el DF el prototipo del taxi eléctrico para la Ciudad de México. Y lo importante de un taxi eléctrico, un vehículo eléctrico, es que sustituye una gasolina. Yo creo que la función de Tesla no fue esa, la intención de Tesla es ser un vehículo adicional a los vehículos que hoy se tienen para un sector poblacional distinto al que hoy utiliza el coche diariamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, en cuanto a política de gobierno, por ejemplo, hoy hay conectores para vehículos eléctricos en la Ciudad de México de 3 distintas categorías, puede ser americano, puede ser europeo o puede ser chino, y todavía el gobierno no define cuál va a ser. Y mientras no exista ese compromiso de gobierno, en donde hoy, por ejemplo, China, 10% de la circulación de sus vehículos son eléctricos, pero de alguna forma hay un compromiso, como bien decía Iván, gobierno, fábricas, personal, para lograrlo, y en México lo que necesitamos es una política de Estado, o sea, más allá de una filosofía. Entonces, digo, la verdad es que hay una tentación enorme de sobreautomatización, y por eso el concepto de humanización debe de prevalecer. Ok, muchas gracias, Elías. Aquí tengo una pregunta que me parece que Iván podría contestar, y es interesante porque menciona que ¿qué industria será la que más tarde en incorporar estos tipos de procesos? O sea, ¿qué sector dentro de la industria manufacturera consideras que será la que más se le complique el incorporar estos conceptos? Pues yo creo que, definitivamente será aquella que tenga más miedo de hacerlo, ¿no? Hoy tenemos ejemplos en todas las industrias, y también tenemos malos ejemplos en industrias que desafortunadamente son, pues perdón por la palabra, engañadas, ¿no? Yo creo que cuando alguien toma la decisión de entrar a una era digital, a un concepto de industria 4.0, tiene que ser muy consciente de con quién se acerca a hacer esto, ¿no? Hoy hay empresas que de pronto se deciden hacerlo, invierten, toman recursos y bueno, desafortunadamente son mal asesorados, toman un papel de decir, bueno, este es mi proceso crítico, pero alguien les hace les automatiza, les hace un proceso digital en su fábrica, tal vez en su proceso crítico, y los cables para conectar eso con el resto de la planta los deja bloqueados o los deja desconectados, ¿no? Porque, bueno, pues es un sistema propietario, no es un sistema abierto, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, hoy tenemos ejemplos, obviamente, en la industria, por ejemplo, de automotriz, en la industria de alimentos y bebidas, en otro tipo de industrias que ya tenemos ejemplos muy reales, muy contundentes sobre la adopción de estas tecnologías. Hay industrias que tal vez van un poco más atrasadas, como la industria textil, etcétera, pero eso no depende de lo que tengo hoy. La adopción de las tecnologías digitales no refiere a si yo tengo un proceso altamente automatizado o no.
Nosotros en Siemens tenemos procesos incluso que tienen que ser hechos por humanos, son manejo manual, que están asistidos por un medio digital, pero no necesariamente significa que vamos a desplazar al capital humano. Entonces, para mí, esto es para todas las tecnologías, para todo el tipo de industria, simplemente lo que hay que hacer es perder el miedo y decir, bueno, ¿cuál es mi proceso crítico? ¿Por dónde quiero empezar? ¿Hacia dónde es mi siguiente paso? Y hacer un plan de ruta, no es más grande que eso. Ok, muchas gracias, Iván. Alfredo, ahora sí que en un minuto, ahora sí que te puse complicado la respuesta, ¿no? Pero la pregunta aquí va enfocada hacia la fuerza laboral actual. O sea, en este nuevo escenario donde vienen nuevas tecnologías, ¿cómo puede adaptarse la fuerza laboral actual? No necesariamente hablamos aquí de la gente que está saliendo de las universidades, que de alguna forma ya estos conceptos lo están incorporando. Más bien aquí el tema es, ¿qué tiene que hacer el empleado actual? Correcto. Es difícil contestar en tan poco tiempo porque yo no soy tampoco una persona digital, ¿no? No te preocupes. Yo programaba en tarjetas, en Fortran, en tarjetas, y he tenido que pasar por todo este proceso, ¿no? Y no es fácil. Pero yo creo que debemos, como personas, debemos de ser conscientes de que el aprendizaje tiene que ser continuo. En este mundo de la economía digital, las mismas preguntas, si nos hacemos las mismas preguntas cada cierto tiempo, la respuesta cambia. Y esto es algo que llama la atención, porque cuando hemos hablado de las disrupciones tecnológicas no hemos puesto ejemplos concretos de cómo están evolucionando las cosas, pero realmente están evolucionando a ritmos exponenciales. Por poner un ejemplo rápido, las redes celulares que teníamos cuando yo llegué a México hace 5 años eran redes de tercera generación. Bajarse una película pues requería a través de una red celular 26 horas. Esa misma película ahora con redes de cuarta generación son 6 minutos, por eso podemos ver vídeos en tiempo real a través del celular. Esa misma película dentro de 4 años se va a poder bajar en 2,6 segundos. Cuando hablamos de, por ejemplo, conceptos como la latencia, ¿no? Yo estoy aquí hablando y ustedes me ven ahí con un poco de retraso. Las redes anteriores, cuando yo llegué a México, tienen una latencia que no permitía automatizar procesos. Las redes actuales tienen una latencia, que es esta desviación entre la realidad y lo que uno puede dirigir, de 50 a 150 milisegundos. Las redes de quinta generación que empezaremos a desplegar dentro de 1 año y medio, 2 en Europa, en Estados Unidos y en Asia antes que Europa, y a México podrían llegar en el 2022, 2024, tiene una latencia de 5 milisegundos. 5 milisegundos significa rabioso tiempo real. Bueno, no sé si te he contestado, pero teniendo en cuenta cómo cambian las cosas, nosotros como individuos y nuestras organizaciones como empresa debemos revisar continuamente qué pueden hacer estas tecnologías en nosotros como individuos y también en nuestro área, en nuestros negocios como empresa. ¿Por dónde empezar? Que decía Iván. Pues yo recomiendo rápidamente que las empresas pongan en marcha equipos multidisciplinares que tengan distintas funciones dentro de la empresa y que planifiquen un radar tecnológico en el que tengan las tecnologías de las que hemos hablado, son las de siempre, pero que vean para cada una de ellas qué nivel de madurez tiene y qué impacto en sus procesos, en sus negocios tienen, y que hagan un seguimiento continuo de cuáles hay que simplemente esperar, cuáles hay que proactivamente seguir, cuáles hay que probar y cuál hay que adoptar de manera defensiva o como ventaja competitiva. No sé qué te parece, Manuel. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, los panelistas, por sus comentarios. Ya nada más para cerrar la parte particular de este panel, lo que me gustaría que se quedaran ustedes en la cabeza es que estos conceptos, como lo hemos platicado en este panel, llegaron para quedarse. Las compañías tienen que evolucionar. Quien no evolucione, pues probablemente va a tener un problema de continuidad de su operación. Y si queremos seguir siendo una industria manufacturera por excelencia, como ha sido la industria manufacturera en México, pues tenemos que ver todos estos conceptos y ver de qué forma los podemos, digamos que adoptar. Y antes de terminar, le paso el micrófono. Aquí tengo, gracias. Perfecto, muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es César Mayar. Soy abogado, me dedico al tema laboral. Somos un despacho con un poco más de 200 abogados especializados, ¿no?, en la única materia. Y el tema que quiero referirte, Manuel, y tú escoge a cualquiera de tus panelistas o tú mismo. No, a lo mejor que les diría que el que se sienta más cómodo que lo Bueno, el que se sienta más cómodo. Algo que me llama la atención, y evidentemente tenemos que hablar de innovación, evidentemente los escucho muy bien hablar del sistema dual, lo cual yo comparto completamente. Hoy en día, en ciertos países de avanzada en el mundo, se observa que ciertas materias las universidades te exigen que las realices dentro de alguna empresa y que valgan como tal, lo cual implica dos circunstancias. Una, preparar al estudiante dentro del mundo del trabajo, y dos, darle la oportunidad que desarrolle habilidades para salir con empleo una vez salga de la universidad. Por ejemplo, yo veo muy mal en las universidades como la Iberoamericana, de la cual yo soy orgullosamente egresado, pero que intencionalmente les prepara horarios para que no puedan trabajar, porque bueno, normalmente este tipo de profesores luego no salen al mundo del trabajo, son académicos, dicen, no, ya cuando tengas 20 y tantos empieza a chambear. Por el otro lado, quien genera empleos en México somos los empresarios. Quien genera empleos en México no lo es el gobierno debe generar políticas públicas. Y hay que tomar en cuenta que alrededor del 98% de la industria mexicana es pyme, micro, pequeña y mediana empresa, y que estas requieren de políticas públicas para la generación de empleos concretos. Al fondo de esto yo les haría una pregunta, porque evidentemente no quiero tardarme, pero el tema de innovación y desarrollo, quien no innova y quien no invierte en tecnología está decidido a morirse brevemente porque va creciendo más rápido que nosotros. Pero veo que no tocan un tema importante que lo rozaron, pero no lo… el tema de la cuarta misión. La cuarta misión es la inversión directa por parte de las industrias o empresas dentro de las universidades para la investigación y desarrollo de algún producto con la finalidad de crear empleos concretos. Existe una oficina hoy en día ya desde hace varios años en Bruselas que se llama la OTRI, lo pueden checar en varios lados, en donde la inversión que se hace directamente en las universidades para investigación, la intención es que se genere empleo concreto a través de ello dentro de la zona, la localidad. Si no es así, se ayuda a que dentro del país donde se hizo la investigación se trate de generar la empresa. Y si no, puedes acudir directamente a la OTRI para que en cualquier lugar del mundo ese tipo de investigación con la necesidad de generar empleos concretos se desarrolle. La pregunta, quien se sienta más cómodo, es ¿qué opinan de la cuarta misión y cómo la ven dentro de la evolución hacia la quinta generación que nos espera? Agarrando de nuevo el ejemplo del taxi eléctrico de la Ciudad de México, es un proyecto que estamos haciendo en combinación el TEC de Monterrey, la CECITI y la empresa GM Motors y también otra empresa que es Bimbo. De alguna forma, esta triada le da un enriquecimiento enorme a los proyectos. Yo creo que más que invertir las empresas en las universidades, deberíamos de generar empresas y universidades proyectos en conjunto. A mí se me da más fácil el pensar tener el proyecto y entonces sumar a las instituciones académicas, al experto, al usuario y demás para poder terminar un proyecto. Yo creo que más tendría que ir por el lado de generar proyectos y unir las fuerzas. Completamente de acuerdo. Hay un tema ahí, la Ley Federal del Trabajo es completamente rígida. Cuando tú tienes un becario y el Seguro Social te castiga cuando va en tránsito o sale de la empresa y va al otro, lo podría considerar trabajador y gravemente podrías incluir en dos conceptos de agravio fuerte. Uno, en el que podrías estar contratando posiblemente a una persona que o no tiene el salario, y dos, que puede no tener seguro social, pero te lo cobran como si fuera de sangre azul. Entonces, nuestro marco jurídico, y eso es generar políticas públicas,
tiene que enfocarse en el impulso de la generación del empleo. Y ahí la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social tienen que caminar conjuntamente. Y no lo tenemos actualmente en el marco jurídico. Si te cae una inspección del trabajo, las multas son desde el 2012 recaudatorias. Y si reincides es por cada trabajador. Y estoy hablando la multa mínima de entre 150 y 350 mil pesos por punto. Y si eres reincidente, por cada trabajador a tu servicio. Yo ya he visto multas millonarias que se están generando. Y claro, todo esto cae en manos de nuestro gobierno, va directamente a Hacienda. ¿Qué consideran o cómo debemos de impulsar el cambio para esta necesidad? Porque esta tríada de la que me hablas es magnífico. El tema es que estás corriendo un riesgo. Están rompiendo de alguna manera el marco legal. Bueno, yo quisiera agregar, yo coincido y estoy de acuerdo con lo que mencionas. Al final tenemos que trabajar industria, gobierno y academia, eso es un hecho, no hay forma de deshacernos. De hecho, sociedad también tenemos que trabajar en eso, porque cada vez tenemos que ser más exigentes en estos 3 rubros para poder tener mejores servicios, mejores productos, etcétera. Yo puedo hablar por mi empresa, pero creo que debería de ser algo estándar. Cuando nosotros tenemos una organización, una industria, cualquiera que ésta sea, o una gran empresa, la empresa por sí sola no puede avanzar si no considera la cadena de suministro completa. Es decir, nosotros necesitamos proveeduría que normalmente viene de la pequeña y mediana empresa. Entonces tenemos que trabajar con esto, por eso tenemos un interés genuino en desarrollar también la pequeña y mediana empresa y las universidades. En nuestro caso tenemos programas en donde, por ejemplo, firmamos un acuerdo con la Secretaría de Educación donde estamos donando software para todas las universidades públicas que tengan los recursos para utilizarlo, software de manufactura. ¿Qué queremos con esto? Que los estudiantes no se presenten a trabajar y vean nuevas tecnologías en ese momento, es decir, esto no me lo explicaron en la escuela, ¿no? O sea, yo tengo que aprender desde que estoy en la universidad a conocer las nuevas tecnologías, perdón, a implementarlas y a enfrentarme a ello, no en un ambiente laboral, sino en un ambiente de entrenamiento. Por eso temas de educación dual, donaciones, etcétera. El hecho de que, por ejemplo, tenemos en la Universidad Tecnológica de Querétaro, tenemos un laboratorio que le llamamos el Unity Lab, en donde los estudiantes pueden tocar estas tecnologías y queremos ampliarlo a más. Yo siento que, y esto es la razón, hay que generar políticas públicas, las universidades tienen su parte, las empresas, pero tenemos que partir de que si esto no se compra, si una de las partes se rompe, no va a funcionar. Pues felicidades, ya no doy lata, porque Ahora, no, al contrario, muchas gracias. No, si me permites, Sí. yo nada más creo que sí hay una manera de darle la vuelta como lo estamos haciendo. Tienes toda la razón. De hecho, nosotros ya hicimos como Consejo Nacional una propuesta directamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social. Yo lo comentaba con el tema del programa Bécate, que es un buen programa, desafortunadamente por el tema de la liability que representa para las empresas, pues se ha mermado la oportunidad de poder detonar este buen programa. ¿Qué es lo que hacemos? Y hemos aplicado el tema de la última milla del programa dual y lo que tenemos que generar es contratarlos de manera temporal a estos estudiantes del último año o becarios y tenerlos como empleados para poder hacer ese proceso de capacitación dual entre la universidad y la empresa y posteriormente ya del resultado, ya cuando concluyen, viendo pues obviamente sus aptitudes y desarrollos, pues ya es contratado de manera permanente en la empresa. Y de esta manera evitamos dar el tema de liability, pero representa por supuesto un costo importante y una mayor labor administrativa para la empresa. No quería dar lata, pero el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo es específicamente el que te dice el contrato a prueba dura máximo 30 días. Hay 2 tipos de contrato, de preparación o capacitación, de 3 meses para trabajadores obreros y de hasta 6 meses para trabajadores administrativos o directivos. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque es muy fácil romper lo que tú estás hablando, contratarlos de manera directa. O por proyecto, que también no tiene una temporalidad. No, por proyecto no te jala jurídicamente así. Pero bueno, yo quiero decir que en el caso de nosotros tenemos un programa, actualmente tenemos 73 estudiantes duales y al final ellos son quienes toman la decisión. Si ellos quieren continuar con
trabajando, es decir, haber hecho una carrera técnica y seguir trabajando con nosotros, lo pueden hacer. Si desean seguir a la universidad, es decisión de ellos, pero una vez que terminan su educación dual dentro de Siemens, tienen trabajo asegurado con nosotros y es un trabajo permanente, tiempo completo. Muchísimas gracias, perdón que los interrumpa, tenemos que continuar con el programa y además tenemos el coffee break a continuación y pueden continuar con la plática. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.